Comenzar a grabar. Y entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones y como es análisis de datos y estamos en pandemia, no podíamos dejar de tocar el tema del coronavirus y cómo se han manejado los datos ahí, ¿verdad? Déjenme compartir pantalla. Ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. súper. Entonces, hagamos una vuelta atrás, recordando otras epidemias que han habido en la historia. Una de las primeras epidemias que se estudiaron como tal fue la epidemia del cólera, ya en 1854. Y como se pueden imaginar, en esa época no había todas las herramientas que tenemos hoy para analizar los datos y tampoco para recopilarlos o ni siquiera el entendimiento que tenemos hoy de cómo se comporta una epidemia. Esto ocurrió en Londres, hubieron aproximadamente 500 muertes y este fue el debut de John Snow, quien es considerado el padre de la epidemiología moderna. John Snow es un nombre fácil de recordar, ¿verdad? Por si lo escuchan por ahí. Y no pasa la diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que hizo Jon Snow? Ahí está. Él agarró el mapa de la ciudad y empezó a ver dónde vivían las personas que se estaban contagiando, más que las que se estaban contagiando, las que estaban muriendo. ¿Verdad? Entonces empezó a ver todas las muertes de estas personas y les empezó a dibujar en estas tablitas. ¿Verdad? Empezó a dibujar un punto en cada lugar donde había una muerte. Y con eso, la idea era poder encontrar algún patrón, alguna lógica, algo que hubiera detrás. Él había estudiado otras epidemias previamente, pero con esta logró llegar a la conclusión de dónde venía en realidad la enfermedad. ¿Cierto? En esa época se creía que la mayoría de las enfermedades eran ambientales solamente, ¿verdad? Como un resfrío, como viral, quizás no con esa determinación, quizás no con ese conocimiento, pero sí que se transmitían por el frío, por el calor, etc. Entonces, él hizo este sistema, que es una forma de graficar, como lo que vimos la clase pasada con ggplot, mucho más avanzado, ¿verdad? Vimos gráficos básicos, pero también podemos graficar cosas de este tipo. Y con esto, ¿verdad? Acá hay un gráfico que se hizo de la misma metodología que usó Jon Snow, pero mucho más moderno, ¿verdad? Con colores, computarizado y todo. Y podemos ver que se centran todas las muertes acá en este sector de la ciudad. Este mapa era mucho más grande, ¿verdad? Una ciudad súper grande y solamente las muertes están en esta localidad, que es la localidad de Soho. Y aún más, se centran en esta calle. ¿Tá? ¿Y qué es lo que había en estos puntos? La conclusión a la que llegaron en estos puntos es donde se daban, donde estaban estas, ¿cómo se llaman? Donde sacaban el agua. Antiguamente tenían que ir, habían cada ciertas esquinas. Espérenme que hay gente entrando, no la puedo admitir. Ahí sí. Los pozos, claro. Los pozos, estos pozos que se bombeaban y estaban concentradas las muertes alrededor de los pozos. Entonces, la conclusión finalmente fue que el cólera se transmitía a través del agua, ¿verdad? Y que habían ciertos pozos que estaban contaminados, ciertas
empresas que manejaban que estaban contaminadas y otras que no. Entonces, lo que tuvieron que hacer para detener la epidemia finalmente es abastecer agua de otras localidades que no estuvieran contaminadas. ¿Sí? Algo que ahora parece súper lógico, pero en el momento sin alguien que le hubiera distribuido los datos de cierta manera para poder llegar a este patrón y a esta conclusión, no lo hubieran podido hacer. Nunca hubiesen, de adivinanzas no se hubiera llegado nunca. Entonces, acá está la forma en que se presentan los datos, porque podríamos haber presentado los datos por localidad. Hubiéramos dicho, Soho está completamente contaminado. O se podrían haber presentado los datos por país. Y nunca se hubiera llegado a esta conclusión presentándolos espacialmente, ¿verdad? Hay toda una corriente hoy que se llama el periodismo de los datos, que ven precisamente la presentación de los datos, lo que hemos visto hoy con la pandemia del coronavirus en televisión, cómo presentar los datos a personas que es población general, o sea, va a haber gente que entiende de estadística y va a haber gente que no entiende nada de estadística. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico actual. Esta figura apareció en la tercera. Esto ya es de la pandemia de ahora, ¿verdad? El coronavirus. Y vemos este gráfico, se ve súper bonito, lo vi en una charla que apareció precisamente del coronavirus, donde... Un segundo, hay más gente entrando. Ay, sí. Donde presentan esta figura y alguien dice, pero esta figura está errada, hay un problema acá, ¿verdad? Y marcan precisamente el país de Islandia, donde dice que acá, no se alcanza a leer muy bien, pero acá dice número de muertes, ¿verdad? Y acá aparecen también el número de muertes, pero por 1.000.000 de habitantes. Y eso está súper pequeño. Y dicen, pero ¿cómo en Islandia van a haber 9 muertes y acá me están dibujando 26? ¿Verdad? Lo que pasa es que Islandia, como dato, tiene una población de 350.000 habitantes. Entonces, al transformar ese dato a 1.000.000 de habitantes, en realidad lo que tienen que hacer es multiplicarlo, ¿verdad? Multiplicándolo casi 3 veces. ¿Sí? Entonces, eso no es muy fácil de leer, no es muy fácil de apreciar, sobre todo que acá la leyenda está súper pequeña y a veces puede tender a confundir aún más. Y por eso es importante la visualización que estemos entregando. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos otras figuras también de esta pandemia. Déjenme mover esto, no alcanzo a ver. Sí. Que apareció en espacio público de datos al principio del año pasado. Y acá tenemos un gráfico que muestra la evolución diaria de fallecidos, ¿verdad? Esta es una discusión que hubo un montón durante el principio de la pandemia, cómo comparar los datos de un país a otro, ¿ya? Acá podemos ver que Chile es la línea en roja. Entonces estaría casi de los últimos en cuanto a crecimiento, ¿verdad? Porque el que se ve más abajo solamente superado por Australia. Pero acá podemos ver que estos datos son el número acumulado de fallecidos. ¿En qué unidad? No sabemos qué unidad, supongo que miles o solamente 5 días después. Ah, no, esto está en cantidades, solamente los primeros días de pandemia. Entonces, claro, Chile tiene 16 fallecidos y Australia tiene 7. ¿Verdad? Un poco más arriba está Estados Unidos que tiene 19. Ya, pero podemos decir, y acá empieza la discusión de cómo estamos presentando los datos, ¿verdad? Podemos decir realmente que estamos mucho mejor que Estados Unidos o incluso mucho mejor que España que tiene 55 muertos, pensando que Chile tenemos 17, 18 millones de habitantes y Estados Unidos tiene, ¿cuánto? 300 millones.
Entonces, en verdad, la comparación de los datos es un poco difícil. Después estuvo también la discusión, no lo tengo en la gráfica acá, ¿o sí? ¿No? Con Argentina, ¿verdad? Donde al principio de la pandemia, Argentina aparecía con un tercio de los contagiados que teníamos en Chile, ¿verdad? Y aún teniendo más población, entonces en la conclusión preliminar, muy preliminar, sin ir mucho más profundo, era decir, Argentina lo está haciendo mucho mejor que Chile, ¿verdad? Porque tienen más población, tienen menos muertos, eh, tienen menos contagiados. No habíamos considerado los muertos. Tienen más población, tienen menos contagiados que Chile, entonces lo están haciendo genial, ¿no? Y ahí empezamos a cuestionar un poco más, ya, pero ¿realmente estos números son comparables? Porque tenemos que considerar que eh, cómo, cómo en estadística, para que dos números sean comparables, tienen que ser aplicados con la misma metodología. Entonces, realmente el número que estamos viendo está siendo aplicado de la misma forma, por ejemplo, la cantidad de testeos, que después se cuestionó también, que fue lo primero que respondieron al ver, esas cifras desde el gobierno, ¿verdad? Chile está testeando 4 veces más que Argentina, por tanto es evidente que vamos a tener más contagiados. Claro, puede ser, y puede ser también la distribución de cómo esté testeando. Está testeando mucho más, pero solo en Santiago, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tenemos la distribución de la población? En Chile, la mitad de la población está en Santiago. Entonces, si la población está mucho más distribuida, por ejemplo, si comparamos Japón con Nueva Zelanda. Japón y Nueva Zelanda tienen más o menos la misma cantidad de espacio, o sea, espacialmente es casi del mismo tamaño los dos países, pero en Nueva Zelanda hay 4 millones de habitantes y en Japón hay, no sé la cifra, pero más de 100. Creo que hay 100 millones solamente en Tokio. Entonces, en verdad, sus números para decir que las políticas están funcionando o no es un poco cuestionable, en cierto sentido. Entonces, es difícil manejar y es difícil presentar los datos. Hay harto cuestionamiento que hay que hacer. Acá en la figura que estamos mirando, por ejemplo, en la figura que estamos viendo acá, la primera dijimos tenemos el problema de los tamaños de los países, ¿verdad? En la segunda está normalizada por millón de habitantes. Entonces vemos cómo al tiro bajó, Estados Unidos está un poco más cerca de Chile, Australia subió un poco más también, ¿verdad? Y acá hay un cambio radical de, ¿qué es? Portugal, me imagino, que estaba cerca de los 40 acá, mucho más abajo que España, y acá pasa radicalmente sobre España, para hacer una comparación. Y aún así, acá, en este gráfico que tenemos normalizado por población, para evaluar ciertas características que queramos evaluar, por ejemplo, cómo se están haciendo las políticas, tenemos que ver la densidad de población, cómo está distribuida su población para poder tener algún indicador que sea un poco más fuerte. Acá, por ejemplo, tenemos otro gráfico, la evolución diaria de casos totales acumulados, y en el eje Y tenemos el número acumulado de pacientes contagiados. O sea, este es el mismo gráfico que el anterior, ¿verdad? El mismo gráfico que teníamos a la derecha recién. La diferencia, ¿sí? La diferencia es que acá tenemos este eje en escala logarítmica. Entonces aquí viene de nuevo el cuestionamiento dependiendo del público al que nosotros queramos presentar ciertos datos, presentar ciertas gráficas, porque si lo estamos presentando en las noticias, por ejemplo, público general, o a gerencias de, no sé, que no estén
que sean de otras áreas y no del área estadística, del área de datos o del área científica, ¿verdad? Que le pongamos una escala logarítmica va a ser un poco más que confunda, a menos que se explique. Porque en una escala logarítmica, la diferencia entre 0 y 0,5 es mucho menor que la diferencia entre 3,5 y 4, ¿verdad? Es como cuando hablamos, quizás estamos más habituados a verlo cuando hablamos de los terremotos, ¿verdad? Un terremoto, la diferencia que hay entre un terremoto de 3 y 4 grados es mucho menor que la diferencia que hay entre un terremoto de 8 y 9 grados, ¿verdad? Porque eso está en escala logarítmica. O sea, mientras más grande sea el valor, el intervalo es mucha mayor la magnitud que se está agregando. ¿Vale? Eso es lo que hace una escala logarítmica. Y eso es lo que se trata de hacer acá también, de linealizar de cierta manera los datos. Y estos son los mismos gráficos que teníamos en la anterior, pero solamente con el cambio de la escala logarítmica, ¿verdad? Y acá lo tenemos por millón de habitantes, mientras acá son los casos totales acumulados. Entonces cada vez vamos mejorando, cada vez vamos mejorando un poco más lo que estamos presentando, pero todo depende de la audiencia que tengamos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ahora vamos a ver algunos dashboards que hicieron universidades o grupos de investigación también relacionados con el coronavirus para visualización de datos. ¿No? ¿Pregunta o comentario? Ya, entonces vamos a revisar. Déjenme sacar un pantallazo. Como siempre que lo olvido. Ahora sí guardo. Ya. Entonces, ya, este es un dashboard que hizo la Universidad de Johns Hopkins, que es uno de los primeros que tuvo toda la información organizada del coronavirus desde principios del año pasado, con el trabajo gigantesco que significa tener toda la información guardada y ordenada, tratada de todos los países para poder compararla. Entonces, creo que la tenía abierta, todavía no carga. Ah, ya, acá está abierto. ¿Sí? Entonces, si ven, esto es un dashboard. Esto lo podemos hacer perfectamente en R. Vamos a ver, hoy día no voy a hacer ningún script completo, pero sí les voy a mostrar dónde encontrar la información, dónde ver tutoriales, porque quiero ver aplicaciones y cómo poder seguir autónomamente después aprendiendo lo que necesiten hacer o quieran aprender. ¿Ya? Entonces acá tenemos la cantidad global de casos que han habido durante toda la pandemia, casi 130 millones. Estos son los actuales, si no me equivoco, cómo está la situación actual. Ah, no, son los casos acumulados. O sea, claro, al principio de la pandemia había un par de puntos rojos, ahora está prácticamente todo el mundo rojo, donde menos hay es arriba, en el espacio de Groenlandia, en el espacio de Rusia, ¿verdad? Australia y Nueva Zelanda que mantuvieron sus fronteras cerradas hasta prácticamente ahora. Y así, bueno, estos son los casos acumulados.
los casos contagiados ahora, los casos como activos, como lo presentó el gobierno, los casos de muerte, la tasa de mortalidad en los países y la tasa de testeo. Y acá tienen solamente la información de Estados Unidos, por eso aparece así. Bueno, y acá si quieren visualizar, se puede visualizar por país. Vamos a buscar, sería bacán que estuviera por orden alfabético, ¿verdad? Está ordenado por... ¿Se lo puedo ordenar? No, no lo permite ordenar. Está ordenado por cantidad de contagio. O sea, nosotros deberíamos estar como bien abajo. Ahí está. Ya, está un poco lento, no sé si será mi internet, pero esta página es bien pesadita. ¿Se imaginan la cantidad de datos que está cargando por cada segundo? Bueno, pues sigamos con los otros. Acá al lado también aparecen las cantidades de muerte y las cantidades de testeo. Estos son los datos que tiene recopilado la Universidad de Johns Hopkins de forma global, ¿ya? Con los reportes de todos los países. Acá hay otro explorador de datos de Our World in Data, que tienen un espacio específico para coronavirus, y acá también podemos ver, tenemos un explorador de datos que tenemos, voy a abrir un enlace. Acá está el gráfico que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? La cantidad de casos diarios. Lo podemos poner en escala lineal o escala logarítmica. Y por diario. Y ahí podemos ver como una animación de cómo han ido avanzando. Pero agreguemos, acá tenemos, hay países por defecto y podemos agregar los países de nuestro interés. Ahí está Chile en verde. ¿Cierto? Y este está en cantidades. No sé si está normalizado por año. Habría que leer, o sea, por cantidad de habitantes. Sí, ahí está. Por millón de habitantes. ¿Sí? No lo había visualizado con esta comparación, pero hubo un tiempo en donde estábamos, claro, todos los demás son del hemisferio norte. Entonces nosotros éramos los únicos de este grupo de países que estábamos en invierno. Continúa. Ah. Bueno, y acá lo podemos ver como gráfico, lo podemos ver en un mapa, ¿verdad? Con zona de colores de cómo está la cantidad de contagiados desde 0 hasta 4.000. También está mostrando el promedio de contagios de 7 días. Ahí. Y acá dice que el número de confirmados de casos es menor que el número actual de casos, y eso es debido principalmente por la limitada cantidad de testeo que se tiene. Podemos observar los mismos datos en formato de tabla, ¿verdad? Como un data frame. Y podemos encontrar de dónde han sacado la información ellos, e incluso podemos descargar la data si queremos.
Acá no tenemos el perfil. Sí, y acá incluso hay más pestañas de donde podemos observar diferente cantidad de diferente data en hospitalizaciones, en respuestas políticas, riesgo de mortalidad, las muertes e incluso la vacunación. Y tenemos otro gráfico también interesante que es el del país, que lo mantienen bien actualizado. De hecho, acá aparece que la última actualización fue hoy. Y aparece como diagrama de incidencia, cómo están cada uno de los países. ¿Verdad? En rojo los que están, los que tienen más casos, como nosotros, que estamos en riesgo alto por incidencia de casos. Y tenemos un R alto. Recuerden que el R en epidemiología es la cantidad, es el índice que nos dice cuánto se está contagiando, ¿verdad? Y que desde 1 hacia arriba se considera epidemia. O sea, que estoy contagiando a más de una persona. ¿Sí? Eso, y tenemos también el GitHub de, creo que lo tengo abierto también. Acá, GitHub es un amigo para la ciencia de datos, ¿verdad? Es un portal. Para los que no lo conocen, se pueden crear una cuenta y acá pueden guardar archivos. Hay espacios limitados, si no, después hay que pagar, como casi todas las aplicaciones, pero hay un espacio limitado que es gratuito. Y uno puede poner acá el código, los códigos de R, como los scripts que hemos hecho. Pueden poner, estos son archivos de texto, ¿verdad? Acá está el típico README, que es donde dice cómo usar los archivos que hay dentro de las carpetas. Acá está desplegado, ¿verdad? Y esta es la mesa de datos del gobierno. La han escuchado harto hablar en la tele, la mesa de datos que se generó precisamente para el coronavirus. Y acá suben todos los datos de los informes que dan antes diariamente y ahora creo que son semanales. ¿Sí? Y acá está toda la definición de dónde sacan los datos, eh, de qué es lo que van a entregar. Por ejemplo, acá están cada uno de los productos, acá están los casos totales por comuna, los casos totales por comuna incremental, los casos totales por comuna, entonces estos son los acumulados, los casos totales por región, los acumulados por región, los diarios y así, los exámenes PCR, los pacientes en UCI, ¿verdad? Desglosados por edad, los fallecidos desglosados por edad y un montón más de datos que entregan. ¿Ya? Y estos son de acceso libre, cualquier persona puede entrar y mirarlos, pueden chequear lo que van diciendo. Yo no sé si recuerdan, al principio de la pandemia yo mantenía un chequeo constante de estos datos, después me desligué un poco, me aburrí un poco, no estuve más trabajando en esto, pero había, no sé si recuerdan que en uno de los discursos dijeron que había unos errores en los datos y que de la nada una comuna en sí pasó de tener 0 casos a tener 200 y tanto en un día. Y la explicación prácticamente que dieron es que se nos corrió una columna en el Excel. O sea, uno piensa que con tanta gente revisando eso no iba a pasar. Y la verdad es que este GitHub en particular se pueden dejar comentarios. Acá, por ejemplo, están los comentarios. Bueno, estos comentarios estaban que arde en ese tiempo. Habían millones y millones diarios. Incluso recuerdo haber visto una planilla donde habían casos acumulados. Recuerden que los casos, eh, toda la frecuencia acumulada no puede disminuir porque está sumando todo lo que había hacia atrás. Y había una de las planillas que tenía casos acumulados donde disminuía. Entonces, eso evidentemente había algún error en lo que estaban reportando. No, pero eso es útil para mantener data abierta a la población
y uno pueda chequear que realmente se estén haciendo las conclusiones correctamente, ¿verdad? Y como ya dijimos, es difícil hacer las conclusiones correctamente, sobre todo uno solo, tiene que haber discusión. Y eso con respecto a esto. Si alguien ahora tiene algún comentario, pregunta. ¿No? Bueno, esa es la gracia de los datos. Entonces estamos viendo muchas formas de presentarlo. Siempre evaluar qué es lo que estamos presentando. Y ahora voy a mostrarles cómo hacer un dashboard en R. ¿Ya? Una de las formas más conocidas es Shiny Dashboard. ¿Sí? En R. Entonces tienen que, lo tengo acá en el R. Acá está. Entonces usamos la instalación de paquetes y el nombre del paquete, ¿verdad? Shiny Dashboard. Luego activamos el paquete con library, como ya lo habíamos visto, y usamos las funciones de dashboard. Acá con esta función creamos una página en el dashboard. Luego tenemos que activar los paquetes Shiny y Shiny Dashboard. ¿Sí? Activamos esos paquetes. Bueno, ya habíamos activado Shiny Dashboard, pero... Y acá definimos que lo que queremos hacer es un dashboard para mostrar información. Y con esta función lo ejecutamos. Está un poco pegado a mi computadora. Ya, ahí se desplegó el dashboard. Pero no, es un dashboard vacío. Igual cuando vimos ggplot, que creábamos un espacio donde vamos a ir poniendo todo lo que nosotros queramos. ¿tá? Y entonces acá creamos el dashboard. Acá en esta parte podemos crear diferentes menús. Y en la parte blanca podemos crear diferentes visualizaciones. ¿ya? O sea, pueden ser en forma de datos, o sea, de tablas, pueden ser en forma de gráfico, pueden ser en forma de mapa, diferentes los formatos que se les ocurra. ¿ya? Y está un poco pegado a mi computadora, entonces lo voy a mostrar directamente acá. Igual, este tipo de páginas sirven un montón cuando uno está aprendiendo autónomamente, ¿verdad? Y acá está explicado paso a paso lo que uno tiene que hacer. Lo mismo que les acabo de explicar, instalar el paquete. Luego hay tres partes del dashboard, de lo que les acabo de mostrar. El sidebar, que es lo que mostré arriba. El header es la línea, acá está. El header es lo que va arriba. El menú es lo que va acá, ¿verdad? Que podemos tener diferentes páginas. Y el tercero es el body, que es el dashboard en sí, acá donde van a ir las diferentes visualizaciones de datos. ¿Sí? Entonces tenemos que crear esas tres partes. Lo creamos con dashboard page, creamos cada una de estas con las funciones. No le tenemos que entregar ningún argumento porque así está creado el paquete, ¿verdad? Solamente ejecutamos la función. Luego dice que para poder ver tenemos que usar TinyApp, la función de TinyApp, y crear este objeto que contiene esta función que va a ejecutar las tres funciones que definimos anteriormente. Dashboard page.
Y con esta función input le entregamos el input, le entregamos el output y solamente lo ejecutamos así vacío. Y con estos dos objetos definidos podemos ejecutar el dashboard y luego trabajar dentro de él. A este punto este dashboard está vacío, ¿verdad? Lo mismo que dice acá. Tenemos un dashboard en blanco que en verdad no es muy útil porque no tenemos nada que ver, no tenemos data que analizar, no hay ningún menú ni nada. Entonces lo que tenemos que hacer después es crear estos menús. Vamos a crear un dashboard header que se va a llamar Basic Dashboard, que si lo vemos acá va a ser lo que le vamos a poner dentro, ¿verdad? Entonces acá vamos creando, esto siempre va a tener la misma estructura, entonces nosotros podemos tomar esta página, copiar y pegar y solo cambiar lo que nos interesa. Acá va lo que nos interesa, ¿verdad? Cada uno de los gráficos que nosotros queremos que muestre. Y el tamaño como queremos que lo muestre. Después acá van a los controles que nosotros vamos a definir para que este gráfico que estamos poniendo acá sea interactivo. O sea, como ven acá, este es el gráfico que estamos ingresando, que estos son los controles. O sea, esto va a ser como un input para el gráfico. Si nosotros movemos este control, va a ir cambiando esta figura. ¿Sí? Ahora están con 51 datos, si contamos acá todas las barras perdón, con 50, van a sumar 50 y esto lo podemos bajar o subir. ¿Sí? Después podemos agregar aún más detalles, podemos agregar otras pestañas, ¿verdad? Donde la primera pestaña va a estar el dashboard, en la segunda pestaña va a estar contenidas otras aplicaciones que nosotros podemos definir. ¿Sí? Y esto en realidad como ejemplo de dashboard en R. ¿Sí? Y acá está exactamente el mismo código y van a salir las mismas gráficas, pero como mi computador, no sé qué le pasa, que no lo quiero arrojar. Lo siento. Debe ser que ha estado funcionando todo el día. ¿Ya? Bueno, eso con los dashboards entonces es una de las aplicaciones que puede dar para un curso completo de visualización de datos, pero es una buena forma para comenzar los que quieran aprender más de eso aún, profundizar más en estos temas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Ya. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que es text mining en R. Hay una pregunta en el chat. A ver. Para copiar hay que tomar todo el texto que sale en las casillas. Sí. Cada vez que vean un tutorial como de este estilo, todo lo que está dentro de estas como casillas un poco más oscuras, como blanco crema, estas son las instrucciones que van al algoritmo, o sea, al script. ¿Sí? Entonces pueden copiar todo esto. Estos son comentarios que están fuera del script. Entonces esto, claro, no lo tienen que copiar o si no va a entorpecer y les va a aparecer error. Porque como no están con hashtag primero, ¿cómo se llama? Con gato, las va a leer y no va a saber qué hacer con ellas. Entonces vamos copiando trozo por trozo de cada una de estas
hasta ahí, y cada uno de los cuadros de script que hay acá. Mira, no es fácil, no es evidente leer todas las instrucciones de un paquete, y esa es la gracia de estos tutoriales, ¿verdad? Que nos van explicando, perdón, que nos van explicando paso a paso qué es lo que va haciendo cada uno de estos box. ¿Sí? Y después hay que empezar a discriminar dónde está lo que nos interesa, qué es lo que queremos cambiar, y ahí podemos ir metiendo aún más cuando logremos entender completamente el paquete. Podemos hacer esto desde cero y personalizarlo completamente. ¿Ya? Pero mientras podemos ir haciendo solamente lo que es funcional. ¿Sí? Acá pueden cambiar los colores, pueden cambiar la distribución, pueden cambiar absolutamente todo, pero así vamos partiendo desde lo básico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Entonces terminamos la parte de visualización de datos. Y también agregar que este no es el único paquete, este es uno de los más usados porque es uno de los que está mejor descrito. Incluso si se fijan, acá está el GitHub. Se pueden ingresar al GitHub y acá van a estar todos los paquetes, o sea, todos los scripts que usa ese paquete. Sí, pueden encontrar ejemplos, pueden encontrar... obviamente lo ocupa solamente script en R. Acá tienen unos JSON para hacer conexiones, etcétera. No tenemos que entender todo eso. Yo la verdad no entiendo todo eso tampoco. Lo importante es entender lo que lo hace funcional, y esa es la gracia de que sea open source también. Que haya muchos comentarios y mucha gente trabajando en los diferentes paquetes. Ya, entonces eso con la visualización de datos. Vamos a ver un poco de text mining, también muy por encima, ideas de qué es lo que podemos hacer, para que después sepan cómo buscarlo si es que necesitan hacer algo como eso. Y entonces recordemos un poco lo que eran los data frames. Acá. Ya, pensemos que creamos un data frame manualmente. Voy a borrar el historial para empezar de cero. Sí, me preguntan por el chat, ¿hoy es la última clase? Sí, hoy es la última clase. Así que aprovechen de descargar todas sus preguntas. Igual en el WhatsApp yo no tengo ningún problema que el WhatsApp quede activo, y después vamos viendo si es que alguien tiene dudas, cómo hacer algo, si nos podemos ayudar entre todos. Genial, pero sí, hoy es la última clase oficialmente. Ya, entonces creamos un data frame manualmente. Acá está. Son personas, aparece el tipo de variable, ¿verdad? Altura, peso, edad. Hombre. Y si es hombre o no. Entonces tenemos un 1 si es hombre, un 0 si es que no. Y el valor. Ya, esa era una forma de crear un data frame, si recuerdan. Manualmente ponemos cada uno de los vectores que van a componer cada una de las columnas de esta tabla. Luego podemos también ya, esta es la parte interesante. Tengo que instalar este paquete porque yo reinicié R
Entonces no tengo los paquetes instalados, trabajando como si estuviera trabajando desde cero. Entonces acá la parte que me salté, creamos otro paquete manualmente y acá vamos a obtener datos desde una dirección externa, por ejemplo desde un GitHub. Entonces si tienen una tabla de datos o un Excel que está guardado en un GitHub o en cualquier dirección donde esté disponible, no tenga ninguna restricción clave o algo así, pueden obtenerlo directamente desde el sitio web con la dirección completa. Obtengámoslo, a ver, querémoslo en verdad, a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces ahí obtuvo, le damos la URL completa de donde está alojado el archivo y lo guarda como un objeto. ¿Ya? Acá está. Déjenme instalar estos paquetes. No, que está teniendo un pequeño colapso. Pues se fijan acá apareció error, pero aún así logré instalar el paquete, ¿verdad? Y acá solamente me aparece el warning de que fue construido en una versión anterior a la que estoy usando. Me preguntan por el chat cómo recuperar lo que perdí. Ah, ¿te refieres a las clases que no viniste? Recuerden que las clases siguen guardadas en las clases, el video está en YouTube. Pueden entrar directamente con el link porque no está público, pero con el link pueden acceder. El link se los envié por correo. Y los scripts están en el Dropbox compartido. Igual aprovechen de descargar las cosas que están en el Dropbox porque por espacio no las puedo tener ahí para siempre, pero lo de YouTube va a quedar ahí nomás. Ya voy a tener que reiniciar, no sé si me va a dejar trabajar igual. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces voy a cargar de nuevo los paquetes que no había cargado. Se cargó ese y este también. Y ahora sí. Y en text mining, muchas de las cosas que queremos, muchas veces lo que queremos hacer es recuperar información que está en la web o hacer scrapping, que se llama. ¿Está? Si vamos, por ejemplo, a esta página, una página de Wikipedia, ¿verdad? Y queremos recuperar esta tabla que está acá. Queremos trabajar con estos datos que nos entregan acá. ¿Sí? Estos datos están en formato de tabla, ¿cierto? Ustedes se puede ver por la apreciación.
Ahora, hay páginas que son complicadas de hacer scrapping porque tienen varias barreras, porque no quieren entregar su información así de fácil, ¿verdad? Pero esta yo la he utilizado y no tiene problema. Entonces, en R existen funciones, existen paquetes que nos permiten hacer este tipo, encontrar las tablas en cierta página web y descargarlas en formato data frame. ¿Sí? Entonces nosotros ponemos acá, voy a guardar en un objeto la URL de donde queremos sacar la tabla. Y luego con esta opción, read HTML, le entregamos el objeto que tiene guardada la URL, ¿verdad? Para extraer. Y acá con esta función vamos a extraer todo lo que está en formato tabla en esa página web. ¿Sí? Y ahí la extrajo. ¿Cierto? Release HTML se llama. Vamos a ver en qué formato está. STR, ¿se acuerdan? STR. Para ver el formato de release HTML. ¿Sí? Dice que está en formato de lista, donde tiene dos objetos dentro de la lista, uno que es el nodo y uno que es DOM. O sea, en resumen, lo que podemos ver rápidamente es que no está en el formato que queremos, ¿verdad? No está en formato de data frame o de tabla. Entonces no ocupamos HTML-node, sino que a esta tabla, a este objeto que recuperamos, a release table, le aplicamos otra función que es HTML-table. Y ahora si se fijan acá, está en formato de data frame. Lo podemos chequear también con str. Release table. ¿Verdad? Y ahí nos dice que está en formato data frame. Donde tiene 3 columnas y el contenido de cada columna, que en este caso está en formato caracol. ¿Dónde íbamos? Tenemos release table, sí. Acá está imprimiendo solamente las dos, la columna 1 y la 2. Y acá podemos empezar a extraer argumentos dentro de la tabla. Podemos empezar a trabajar con nuestro data frame, ¿verdad? Hacer análisis, pero lo importante es que ya lo tenemos guardado como un formato data frame. ¿Verdad? Y acá tenemos la información, la misma información que teníamos en Wikipedia. Release, date y description. Y ahí hicimos scrapping de una tabla. Ahí podemos hacer un montón de cosas más, siendo un poco creativos, ¿verdad? Cualquier página que lo tenga en formato tabla, con este mismo script lo podemos hacer siempre que no tenga barreras de seguridad. Y ahora vamos al text mining de lleno. ¿Hay alguna pregunta en esta parte, en este pedazo? ¿No? Voy a aprovechar de sacar una foto. Ya. Entonces, text mining. Vamos a usar el paquete Twitter R, que es el paquete de Twitter DR que nos permite descargar tweets. Fíjate. El problema es que no tengo Twitter, le envío una solicitud y todavía no me envían las API, las key. Entonces, para conectarnos con Twitter necesitamos ocupar este paquete, el primero que está acá. El resto de los paquetes los vamos a ocupar para analizar datos más abajo. Pero ahí pueden ir cargando los paquetes que se van necesitando. ¿Sí? Y acá voy cargando los paquetes cada vez que los voy a usar. ¿Verdad? Entonces, para conectar nuestro script con Twitter, necesitamos cargar estos dos paquetes
y necesitamos que desde Twitter recopilar esta información, estas 4 claves, ¿sí? ¿Una pregunta? No. Y esas 4 claves las encontramos en... Lo cerré, ¿verdad? Pero directamente desde nuestro Twitter nosotros tenemos que ir a Twitter Developer y solicitar estas claves. ¿Sí? Después lo podemos revisar. Lo importante acá es que tenemos estas funciones. Antes, acá lo que comenté, porque no lo voy a usar, pero veámoslo. Acá, Search Twitter, lo que nos permite acá, podemos ingresar una cuenta o podemos ingresar un hashtag. Le damos un n, que va a ser la cantidad que va a descargar, la fecha cuando comienza a descargar y la fecha cuando termina de descargar. Entonces, al final, si tenemos puesto esta cuenta, Joaquín Lavín, voy a descargar máximo 2000 tweets que haya hecho entre el 1 de enero del 2021 y el 3 de marzo de 2021. ¿Ya? Y esto siempre que, miren, ahora si lo tiro para que veamos, acá. Ah, no, es que no creé lo de arriba, pero no tiré estas líneas. Ya, ahí creé el acceso. Y ahora podemos correr este que va a buscar los tweets. Ya, y yo le estoy pidiendo que me devuelva máximo 2000. Y acá me sale un mensaje de error. Si se fijan acá la variable tweets es una lista de 0 elementos. O sea, no me devolvió nada. Uy, lo apreté. ¿Por qué no me devolvió nada? Acá aparece un mensaje, un warning, que dice que se encontraron 2000 tweets efectivamente. O sea, pudo recuperar 2000 tweets. Pero a mí solamente me va a entregar 0. Porque mi API no me permite recopilar que Twitter me entregue más de 0. ¿Por qué? Porque Twitter tiene hartas restricciones de seguridad y cobra por descargar los tweets. Entonces hay un máximo, uno puede descargar máximo 6 días y un máximo de, no recuerdo cuántos tweets, creo que 10.000. O bueno, una cantidad de tweets por segundo. Y como mi API es antigua, ya está completamente out. O sea, hay que cambiarla. Pero envié la solicitud y todavía no me la envían, por eso no lo pude hacer en vivo. Ya, pero si ustedes tienen acá claves nuevas, esto debería funcionar con las restricciones que tiene Twitter vigentes de forma gratuita. Si no, habría que pagar. ¿Ya? Pero voy a crear acá. Yo tengo una base de datos descargada desde antes con unos tweets de diferentes cuentas. A ver, la voy a poner para que la veamos. Esto no recuerdo si les había dicho, es importante cuando ponemos acá el nombre del archivo, para poder abrirlo tenemos 2 opciones. Que el script esté, o sea, que el espacio, el directorio donde estamos trabajando sea el mismo donde está guardado el archivo, o si no, tenemos que poner la ruta completa del archivo. ¿Ya? Nombrar la carpeta donde está, así desde la carpeta más grande hasta la carpeta más pequeña y luego el nombre del archivo. Se voy a setear el directorio donde está el archivo. Acá podemos cambiar el directorio donde estamos trabajando. Set Working Directory y acá Choose Directory. Y vamos a elegir la carpeta donde está guardada ese archivo en particular, que es Dropbox, el taller de datos y aquí. Si se fijan, ahí está, base 2 CSV. Entonces ahora si lo tira, sí va a encontrar el archivo. Ahí está.
Ya, y esto es el archivo que devuelve al descargar los tweets. En la columna 2 está todos los tweets que recopiló. El tweet completo, recuerden que son 160 caracteres. Ahora. La cantidad de favoritos que tiene. Eh, bueno, cuándo fue creado. El ID propio del tweet. El estatus, si es un retweet o es un Twitter original. Y la longitud y la latitud para ver la ubicación de donde fue sacado el tweet. Y eso, esta columna la agregué yo, la cuenta. La cuenta de donde fue sacada. Acá hay más cuentas. Sí, y acá hay otras cuentas y así. O sea, con eso recuperamos todos los tweets que queramos. Acá podemos visualizar la dimensión. Se fijan, tiene 3.757 filas y 18 columnas, que significa que cada uno de estos es un tweet, ¿verdad? Cada fila es un tweet. Entonces, para visualizar los twitters, primero necesito ordenar la data. Ahí está, ¿verdad? Le quitamos todos estos paréntesis para ordenar un poco, hacer linealizar todo lo que está escrito, etcétera. Y ahora vamos a comenzar a limpiar la data. Y para eso vamos a ocupar estos dos paquetes, NLP y TM. ¿Sí? Entonces acá vamos a guardar solamente la primera columna, o sea, en nuestro caso la segunda columna, que es donde están los tweets. Y acá vamos a empezar a hacer limpieza de datos. Acá vamos a remover todos estos caracteres que se encuentran en el tweet. ¿Ah? Va a remover todo lo que le dijimos y lo tenemos que reescribir. Después acá vamos a remover los nombres de los usuarios, ¿ya? Para quedar solamente con el texto. Luego vamos a remover los enlaces, todo lo que empiece con HTTP. Y lo reescribimos. Luego todos los signos de puntuación. ¿Sí? Los números, hay una función directa que se llama remove numbers y va a remover todos los números de la cadena de texto, ¿verdad? Vamos a convertir todo a minúscula porque recuerden que R es sensible a las mayúsculas, entonces si está escrito, no sé, hola con mayúscula no es lo mismo que si está escrito hola con minúscula, pero en un sentido de análisis de texto es lo mismo, decir hola que decir hola con minúscula, ¿verdad? Es el mismo sentimiento. Y vamos a eliminar las palabras conectoras como los ejemplos que aparecen acá, ¿verdad? Y los espacios en blanco extra, o sea, si en un tweet escribieron doble espacio blanco en vez de solamente uno, se remueve también. Y ahí lo guardamos. Ok, acá vamos de nuevo a ordenar la data que obtenemos para volver a escribirla. Y esto nos permite, acá vamos a crear una matriz de los términos que están dentro del texto, o sea, de las palabras. ¿Sí? Y con esta función, find frequent term, vamos a ver cuántas veces se repite ciertas palabras y solamente vamos a guardar las que se repiten mínimo 7 veces. Eso también lo pueden manejar después. O sea, acá están todas las palabras que se repiten al menos 7 veces. Este comando lo que va a ser sumar y agregar una columna de cuántas veces
se repite cada palabra de la frecuencia de las palabras. Y acá vamos de nuevo a filtrar por todas las que sean mayor o igual a 7. Un subset, si recuerdan, también lo usamos antes, que es para filtrar. Y vamos a guardar nuestro data frame con las palabras frecuentes. Entonces, si vamos a ese data frame, vamos a tener la palabra y cuántas veces se repite. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a usar la librería NLP para analizar el texto y la librería ggplot2, que también la conocemos, ¿verdad? Para graficar. Entonces, ¿qué va a hacer este gráfico de ggplot? Vamos a graficar los términos, o sea, las palabras, y cuántas veces se repiten en un gráfico de barras. Le vamos a dar nombre a los ejes, nombre de term, que son las palabras, ¿verdad? Y el conteo. Y bueno, acá vamos a escribir la palabra. Acá vamos a escribir la palabra y el número de cuántas veces se repite. Y luego solo cambiamos el texto. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un análisis de texto que como figura no nos dice mucho, ¿verdad? Podemos ver fácilmente cuántas veces se repite la palabra que más se repite, ¿verdad? 429, pero no tenemos idea cuál es, porque es demasiada información. Entonces, en realidad este gráfico no es muy útil para eso. Está toda la información ahí, pero no la podemos visualizar fácilmente. Y para eso vamos a crear una nube de palabras. Entonces usamos esta función y tenemos que activar la librería rcolor. Acá solamente le estamos diciendo el tema de los colores que queremos que ocupe, y con esta librería WordCloud tiene una función que es precisamente WordCloud, se llama, que es para crear nube de palabras. ¿Sí? Y ahí va a crear la figura. Ahí está. ¿Verdad? Va a ir de las más de las que más se repiten a las que menos se repiten, y las va cambiando el tamaño y va cambiando el color. Sí, las más grandes son las que más se repiten y las que están en gris, y luego les va a disminuir. No sé por qué está tan lento mi computador. Esto lo hace en medio segundo generalmente. Bueno, pero acá ya podemos ver un poco cuáles son las palabras que más se repiten. Podemos tener una sensación de qué es lo que se trata en estas cuentas, ¿verdad? Tenemos que son tweets que son provenientes de Chile, probablemente porque hablan harto de Chile, nombran harto esa palabra. De detenidos, ya que no sé, acá nos falta hacer un poco más de limpieza de datos, y acá podemos ir iterando cada vez más para eliminar, por ejemplo, acá hay una H sola, acá hay una P, una T, letras solas colgando, que eso lo deberíamos sacar. Voy a hacer zoom para ver si se ve un poco más ordenado. No. Bueno, esto al hacer zoom debería reordenarse. Bueno, eso con las nubes de palabras, y acá podemos ver los conceptos más grandes, los conceptos que más se repiten en los tweets que tenemos. Y esto no solamente para tweets, pueden tener información de otros lados siempre que sean para esto cadenas de texto. Acá vamos a ver asociaciones, ¿verdad? Porque acá tenemos las palabras que más se repiten, pero no sabemos qué palabra está asociada con cuál. Lo siento, se me prendió el... Ahí sí.
Y ahora sí, ¿me escuchan, verdad? Sí. Ya, entonces no sabemos con qué palabra está asociada a cuál, entonces estamos viendo solamente las palabras que más se repiten, pero no las frases, por ejemplo. Entonces podemos usar esta función, que es encontrar asociaciones entre las palabras, y luego crear... ya, este paquete es el que no me está funcionando porque no es... donde reinicié R. Bueno, para usar Bioconductor hay que descargar antes Biomanager y ese no lo tengo descargado. No está descargado. Déjenme ver si puedo. Sí, hasta aquí, hasta acá no usamos Bioconductor, así que está bien. Ya, entonces lo que hicimos fue crear, dame un segundo, acá. No, estamos acá. Acá guardamos las asociaciones entre las palabras, ¿verdad? Creando como un enlace entre ellas. Las palabras que, no solamente las palabras que más se repiten, sino que ir guardando cuando está junta una con otra. Las relaciones que hay entre ellas. Ya, entonces acá hicimos de nuevo una limpieza de los datos, ¿verdad? Limpiando todos los términos que están con ciertos parámetros que nosotros podemos ir manejando para crear mejores clústeres. Los clústeres significan las categorías de donde las palabras están juntas, ¿sí? Las que tienen mejor asociación con unas que con otras. Y luego graficamos esto, y si graficamos hasta acá tiramos. ¿Ya? Y este es el gráfico que obtenemos al clusterizar. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que estas palabras están más asociadas a la una y a la otra, siempre aparecen juntas. O sea, tienden a aparecer juntas. ¿Sí? Chile tiende a aparecer con este grupo de palabras de acá, y este grupo de acá está un poco más separado, ¿verdad? Lo que está dibujado en rojo. Y tenemos varias ramas. Tenemos que gracias no está muy asociado, sin embargo, estas palabras de acá están un poco más asociadas. Detenidos con atención, y bueno, esa M es una palabra que dificulta el tratamiento, ¿verdad? Porque no tienes ningún significado. Y así, Serrano con especiales, con mordió. Probablemente alguna noticia que haya pasado en el tiempo, ahí habrían que ir investigando, pero esto nos puede dar una idea de qué se trata en macro, cierto conjunto de texto. ¿Ya? Ahora hay que ir mejorando los parámetros cada vez que obtenemos un resultado y para obtener mejores conclusiones. ¿Sí? Eso entonces con el análisis de texto, un ejemplo que pueden seguir. Una aplicación. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok, entonces finalmente lo que quiero hacer es mostrarle esta plataforma que no está dedicada a R directamente, pero sí a mucho de lo que es análisis, y más que análisis también predicción. Y hay un montón de cursos, es súper interactiva para poder aprender. Y además hay concursos, como les comenté, hay concursos para donde cualquier persona se puede inscribir, o no solo personas, sino que equipos, y pueden concursar por grandes premios. Ya, no importa. La tengo abierta si no me equivoco. Ya, esta es la plataforma. Como ven, acá esto es una comunidad
de Data Science y Machine Learning, predicción. Entonces acá pueden encontrar foros con personas que también desde principiantes hasta más avanzados, algunos tópicos específicos como coronavirus, evidente. Algunos foros sobre dataset para aprender, preguntas y respuestas. ¿Sí? Es súper completo y súper didáctico. Acá hay algunos cursos, no hay uno específico de R, o la última vez que miré no había, pero por ejemplo, hay si alguien quiere aprender Python, eh, como les dije una vez, entendiendo la lógica de un lenguaje de programación, saltar a otro es bastante fácil. ¿Sí? Primero es entender la lógica de cómo utilizar los comandos y luego finalmente buscar los comandos nomás en otras aplicaciones, o sea, en otros lenguajes de programación. Y cada uno de los paquetes de aplicación que hay, tanto en Python o en R, van a tener sus foros de ayuda, tutoriales, etcétera, un montón de información. Compartir es un poco complicado porque parece abrumador, parece mucha información, pero después uno al final nunca termina sabiéndolo todo, ¿verdad? Pero uno aprende a aprender, eso es lo importante. Bueno, acá hay introducción a Machine Learning, esto es inteligencia artificial, ¿verdad? Aprendizaje de máquinas, que es para hacer predicciones, por ejemplo, hacer clasificaciones. Machine Learning intermedio, visualización de data, que es lo que vimos harto también nosotros con ggplot, con ahora que les mostré un poco de los dashboards. Pandas es un paquete de Python, SQL para base de datos, ahora SQL avanzado para base de datos. Deep Learning, que es una parte de Machine Learning, donde está más que nada las redes neuronales, ¿verdad? Que son, bueno, acá dice redes neuronales, que hacen predicciones quizás mejor que otros métodos, pero también son muy consumidores de datos, así tienen una planilla, una base de datos gigante de mucha data, o ocupan redes neuronales, les va a dar predicciones mucho mejores que otras. O sea, visualización de computador, limpieza de datos, que es importante al comenzar, ¿verdad? Cuando, como lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de ver, va a haber data que nos perjudica al hacer un análisis. Entonces tenemos que hacer una limpieza previa en los datos. Sí, acá hay un curso completo de limpieza de datos. Por ejemplo, cuando queremos hacer predicciones y tenemos variables como edad, cantidad de personas de una ciudad, y la otra variable es, no sé, pH o temperatura de la persona. Entonces, solo el hecho de que las escalas de cada una de las variables sea muy diferente, porque la edad va a ser un número que va a ir de 0 a 100, más o menos, ¿cierto? La población de una ciudad va a ser un número que va a estar en los millones, quizás, o en los miles de cientos. Entonces, eso va a perjudicar la predicción. Entonces, todo eso lo tenemos que aprender antes, lo tenemos que ver antes de hacer un análisis de la data. Sí, eso me dicen por el chat. Recuerden enviarme su nombre y su root por el chat para que quede en la asistencia. Bueno, y acá un montón más análisis geoespacial, como lo que hizo Jon Snow, ¿verdad? Y un montón de varios cursos más, ¿sí? Incluso ética. Acá hay códigos y script que sube la gente, podemos filtrar por lenguaje. Entonces acá Harry Potter y el text mining, o sea, un montón de cosas que sube la gente que pueden ser útiles.
set de datos que se pueden utilizar como películas de Netflix, mitos de la vacuna, etcétera. Set de datos que podemos utilizar para practicar. Y, no, no. Y acá están las competencias. Ya, competencias no son solo competencias por dinero, hay competencias por experiencia también. Por ejemplo, estas son para practicar por conocimiento. ¿No? Entonces pueden después publicar sus contenidos. Hay algunos de acá que tienen premios. Oh, no hay ninguna ahora que diga. Bueno, hay algunos que abren para principiantes que es para enseñar a cómo hacer Machine Learning. Sí. Pero y hay algunos que tienen, por ejemplo, entremos a esta competencia, que es la que tiene el mayor precio, o sea, el mayor premio. Se fijan acá, los premios son, el primer lugar gana $30,000, segundo lugar $20,000 y ya el séptimo lugar gana $5,000, que no es malo, pero es competitivo. O sea, al final uno aprende un montón. Acá están las posiciones de la gente que ha enviado su script. Acá van las 7 personas que estarían ganando si la competencia se cierra ahora. Y el puntaje, bueno, hay diferentes formas de medir si ustedes se van metiendo y van aprendiendo más sobre análisis de datos o predicción o machine learning, etcétera. Van a ver que hay diferentes tipos de medir el rendimiento de un algoritmo. ¿Ya? Entonces, acá no sé cuál estarán ocupando, pero se fijan, los números son todos súper cercanos. O sea, por ejemplo, este tiene 0,702, 0,702 y está afuera. Porque en los decimales que siguen probablemente está más bajo o lo envió antes. ¿Sí? Y así es como va ganando. ¿Ya? Entonces, en cualquier concurso, en cualquier competencia, va a estar la descripción de lo que se quiere hacer, cómo se va a evaluar, las fechas. Este fue lanzado hace 8 días y termina en 3 meses más, pero lo último se puede comenzar a competir. Acá nos podemos incorporar hasta 2 meses más, o sea, un mes antes del fin de la competencia. Los premios, los requisitos que requiere, que tiene que tener el código, ¿sí? Parece de locos, pero como yo les decía, a veces hay algoritmos que pueden tener días corriendo. Acá piden que sea máximo 9 horas de tiempo que esté corriendo el algoritmo. En esta competencia en particular, todas tienen diferentes requisitos. ¿Sí? Y acá va a estar la data, los set de datos que se pueden descargar. Hay que unirse a la competencia, me imagino, primero, que van a estar los tests y para los training. ¿Ya? Y bueno, discusión entre las mismas personas que están compitiendo, ideas, durante la discusión se pueden formar equipos y obviamente el premio lo ganan entre el equipo, etc. Bueno, es una página súper interactiva para alguien que quiera seguir aprendiendo. Y eso, que nada, eso era lo que tenía preparado hoy. Ya, entonces con esto cerraríamos el curso. Me gustaría si me pudieran dejar algún comentario o se lo pueden dar en vivo también, qué les pareció el curso, qué les faltó. Es primera vez que hago este curso desde cero, así que todas las críticas, ojalá constructivas, son bienvenidas. Eh, Eso, qué les gustaría aprender, si les gustaría que hubiera otro curso quizás especializado
en una materia en específico y no todos los temas por encima, ¿entiendes? Porque al final lo que pasamos nosotros fue un poco de todo, no tan profundo cada uno de los temas, pero lo suficiente, creo yo, como para comenzar, para conocer lo que hay y comenzar a buscar por cuenta propia. Bueno, también si tienen alguna pregunta, no solo de lo de hoy, de lo que vimos anteriormente, si eh, terminamos un poco antes, lo tenía más preparado para hoy, no pensé que me iba a demorar tampoco. Pero eso. Ah, mira, acá no voy a leer los comentarios exactamente, no sé si quieren o no que los lea, pero lo importante, eh, acá me dicen con datos espaciales, sí, hay un montón, es todo un tema, da para un curso completo. Eh, de hecho, bueno, si están en el WhatsApp, yo les puedo compartir cuando hacen cursos, hay cursos que son gratuitos, hay cursos que no son gratuitos, pero como estoy en varios grupos, de repente hacen cursos dedicados y de geografía espacial hay un montón. De hecho, estuve hace no mucho en un proyecto que usaba datos espaciales para predicción del valor de venta inmobiliaria. ¿Ya? Un poco rebuscado, pero sí, ahí se ocupaba un montón de estudios espaciales, pero más que nada, o sea, se ocupaban los datos geográficos para predecir una variable económica, finalmente. Igual, entretenido, ¿no? Yo no tengo mucha más expertise en lo que es geografía, pero sí, da para un tema gigante. Ya, sí, acá tocaron un punto preciso. Yo me salté esa parte porque es un poco más avanzado y nos daba para, como teníamos poquitas horas, eh, explicar un poco más, me dicen, las bases de la programación, como los loops y los condicionales. Sí, yo también creo que ahí quedé un poco el debe. Los bucles, los for y while son igual en todos los lenguajes de programación, o sea, la misma lógica. Y si no tocamos nada de eso, los condicionales los tocamos un poco más, pero dentro de las funciones, no por sí solos. Eh, sí, sí, creo que eso es importante. Ya, súper. Acá me dicen haber partido un poco desde, quizás no tan rápido el comienzo, claro. Fue un poco abrumador el comienzo, sí. Sí, bueno, espero que les haya servido de todas maneras, sobre todo en las aplicaciones. Eh, Nos faltó base de programación. Mi idea era mostrar un poco de lo que se puede hacer y cómo dar las herramientas de cómo buscar la información y aprender un poco la lógica de cómo ir resolviendo los desafíos que se van presentando. Eh, pero eso, hay una página súper buena, quizás no es de R, pero déjenme dejar de compartir un poco. Sí. Pero es súper didáctica también para aprender precisamente la base de la programación en sí. Ya está para Python, para Java, para C++, para HTML, se las voy a compartir. Y R, no sé si habrán incorporado R. Sí, incorporaron R ahora, antes no estaba. Bueno, incluso está tienen cursos de Machine Learning, Data Science, inteligencia artificial, estadística, todo un poco. Se las voy a compartir en el chat. Yo la encuentro buenísima.
Oficialmente no, me preguntan por el chat si dan algún tipo de certificado. Oficialmente no se da un certificado desde la INJUP. Le voy a preguntar si les puedo emitir un certificado a los que vinieron por lo menos a 4 de las 5 clases, me imagino, con el nombre de la INJUP, que tendría algún valor. Si lo digo yo, no lo dice nadie, ¿verdad? Pero eso, se los hago saber por el chat o por mail. Lo voy a preguntar ahora. ¿Ya? Ahí le envié lo envié por privado Ok, esa página, W3 School, ¿sí? Es, es buenísima porque uno no necesitan descargar un compilador para los lenguajes que necesitan compilación. R no necesita compilación, ya tienen RStudio, lo pueden hacer ahí también, pero para los demás está la consola integrada, entonces pueden ir resolviendo ejercicios dentro de la misma página. Es súper buena para aprender solos. Bueno, y como les dije también, si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran revisar, me pueden hablar por el grupo del chat, no tengo ningún problema. Y esa es la gracia también de todo esto que es open source, poder compartir y poder ir mejorando todos juntos. Ninguno somos expertos. Es difícil ser experto en algo que está cambiando todos los días. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a dejar